¿Sí entiendes? Entonces siempre estemos gozosos, contentos, alegres, y no menospreciemos la bendición, el privilegio que tenemos. ¿Sí entiendes? Es un privilegio. De una y otra manera su palabra del Señor nos enseña que somos muy privilegiados. Mira, abran su Biblia en Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 33. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a tratar de leer así rapidito y donde me vaya poniendo el Señor vamos a ir meditando un poco más. ¿Está bien? Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 33. Y que el Señor nos dé esa gracia de entender cuánto nos ha amado y qué privilegio tan grande tenemos. ¿Se entiende? Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y y apoderémonos de su heredad. El 39 dice: y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues, dice el 40, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? El Señor les hace una pregunta a aquellos que estaban ahí, a los judíos. Y dice el 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otro labrador que le pague el fruto a su tiempo. Dice el 42, Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué dice, hermano? Será quitado de vosotros. Les está hablando a los judíos, tanto a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Pero mira bien lo que les dice el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a qué? ¿Sí entendieron? Que produzcamos los frutos de Él. Mira, hermano, es un gran privilegio. Cuando ellos les hizo esta pregunta, en el 41 dice que ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Y fíjate lo que les dice: que le paguen el fruto a su tiempo. Eso ellos mismos dijeron esa sentencia para aquellos labradores malos. Ellos son los judíos
que no quisieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo, que no le aceptaron. Entonces, mira lo grande, lo maravilloso que es cuando leemos en el 43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Para quiénes era? Era para ellos, para los judíos. Pero el Señor les dijo: les será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos. Mire, hermano, no importa quienes busquen o no busquen al Señor, siempre pon eso en tu corazón. El Señor nos ha escogido para que produzcamos esos frutos. Si no los producimos y no damos el fruto a su tiempo, dice, también a nosotros se nos será quitada esa oportunidad. Tenemos que entender cuán grande oportunidad tenemos, pero si nosotros también desechamos esta oportunidad como ellos la desecharon, ¿tú crees que a nosotros nos perdonará lo que a ellos no les perdonó? No. Si ellos no fueron fieles y por eso se les fue quitado el reino de los cielos, si nosotros fuéramos infieles, ¿aún se nos dejará así? No. ¿Sí entiendes? Entonces, es verdad que somos bien privilegiados, que tenemos esta oportunidad tan grande, que aún, fíjate, se le fue quitada a Israel. Pero si nosotros no somos agradecidos y no retenemos, dice su palabra, ¿da?, que retengamos la profesión a la cual fuimos llamados. Si no retenemos, si no nos esforzamos, si no permanecemos hasta el fin, si dejamos que el enemigo nos robe la fe, la esperanza, a nosotros no se nos va a perdonar tampoco. Es algo que no debe de moverse de tu corazón. Tú has escuchado una y otra vez acerca de cuando habla su palabra acerca de Israel, que era un olivo original y fueron desgajadas las ramas y a nosotros nos injertaron como olivo silvestre a ese olivo. Pero dice que si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces seamos muy agradecidos, tenemos un privilegio tan grande. En el 42, él mismo les dice, mira, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sí entiendes? Ahora, si nosotros desechamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿tendremos más privilegios que ellos? No. Dice que si la palabra que fue dada por medio de ángeles fue firme y los que la desobedecieron llevó justa retribución, ¿cuánto más nosotros si despreciamos que esta palabra la vino a traer nuestro Señor Jesucristo? No fue dada por medio de ángeles, sino Él mismo vino y trajo este mensaje para nosotros. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Romanos, en Hechos capítulo 13. Mira, vamos a leer desde el versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Ese llamamiento, hermano, que tenía Israel, ahorita vas a escuchar y leer un poco de cómo Dios había primeramente dado la oportunidad a Israel que se salvaran, pero ellos no lo reconocieron, no lo aceptaron. ¿Sí entiendes? Por eso varias veces vas a escuchar que dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros. Si nosotros nos esforzamos
Nadie nos podrá quitar ese privilegio, nadie. Pero si nosotros no lo valoramos, otros tomarán esa oportunidad. Entonces no la desechemos, no la menospreciemos, porque en verdad el enemigo ha hecho creer a la humanidad que todos somos hijos de Dios, que todos nos vamos a salvar, que no importa cómo vivas, tú vas a ir al cielo. Pero hermano, debemos de realmente entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí estás aquí? Mira, hay muchos, tristemente, siendo engañados por el anticristo. ¿Por qué es el anticristo? Porque está en contra de la doctrina de Cristo. Y diciendo tanto que Jesús no es Dios, diciendo que Jesús, mire hermano, que las personas, todo lo que Jesús habló acerca del infierno, no van a ir a ese lugar de tormento. Es tan fácil de entender, porque si aún terrenalmente el que hace mal recibe justa retribución, la Biblia dice así, que el que hace mal también recibirá justa retribución, o sea, castigo por los hechos que haya hecho. ¿Sí entiendes? Entonces, un juez justo, no porque sea un juez justo, va a dejar que la persona, o le va a dejar pasar todas sus iniquidades. No, un juez justo va a hacer que se haga justicia y que lo que aquella persona merece se le tenga que sentenciar. ¿Sí entiendes? Entonces, es verdad que nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios es un Dios justo. Entonces, un Dios amoroso nos da la oportunidad de que podamos alcanzar salvación. Pero Él ya pagó ese precio para que la alcancemos y la recibamos. Pero si nosotros la negamos, o no la recibimos, o no la queremos, como es justo, vamos a recibir lo que merecemos por menospreciar el regalo que Él nos ha hecho y por nuestras faltas que hayamos cometido, y que de ninguna otra manera serán redimidas, sino solamente por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces, si nosotros no aceptamos ese sacrificio, ¿de qué otra manera serán redimidas nuestras faltas? No hay. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 13. ¿Lo tienes, hermano? Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de reposo, un día de reposo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, los sacó de ella. Dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en heredad su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice: quitado les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dice, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este y conforme, ¿qué dice, hermano? Fíjate, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjate, ¿por Salvador a quién? A Israel. Dice, antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, dice, los cumplieron al condenarlo. ¿Sí entiende lo que leímos, hermano? Esto que le pasó a nuestro Señor Jesús ya estaba profetizado. Pero dice que ellos, dice, los gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Ellos leían acerca de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo, pero no entendían que Él era el Mesías. ¿Sí entienden? No lo entendieron. Pero dice que al matarlo, las cuales cumplieron al condenarle. Dice el 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, dice, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está en el Salmo 2, dice el 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: oh, daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice? Nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción. Las promesas ya estaban desde antes profetizadas, dichas, pero este pueblo no entendió. Dice el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿qué dice, hermano? ¿Sí leyeron, hermano? En él es justificado todo aquel que cree. Mira, hermano, por la ley nadie se salva. ¿Sí entiendes? Porque la Escritura dice que si guardas todos los mandamientos, entonces sí.
pero si en uno fallas, has perdido. ¿Sí me entiendes? Pero en la justicia, por eso dice en el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Dice, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Mira, hermano, este sacrificio, esto que hizo nuestro Señor Jesús, el tener la oportunidad de estar en sus caminos, es la gracia de Dios. ¿Sí entiendes? Claro que hay más y más cuando miramos su gracia obrando en milagros, en señales. Pero si recuerdan, la palabra del Señor nos enseña en Efesios que por gracia somos salvos. ¿Sí entiendes? Y esto es por medio de la fe. Entonces, dice que ellos aquí les hablaban, dice, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Entonces, si nosotros no estamos pensando en esto, perseverando, es como hemos leído, no mantenemos firme nuestra profesión. Nos apartamos, unos días buscamos, otros días no. Unas veces asisten, no asisten, buscan a Dios, otras veces no. El no buscar a Dios es apartarnos de la gracia, porque la gracia es primeramente su salvación. ¿Sí entiendes? Y el no valorar esta salvación tan grande es apartarnos de la gracia de Dios. Todo lo demás, como te digo, que son dadas tanto milagros, señales, dones, todo eso lo recibimos por su gracia. Pero primeramente es su salvación. Y si nosotros dejamos de buscarle, si nos apartamos de su gracia. ¿Sí entiendes? Entonces debes de entender, el enemigo buscará distraerte, apartarte, ya sea en afanes, en placeres, en las cosas de este mundo, para que día a día te vayas apartando de la gracia del Señor. Y si nosotros somos como aquellos labradores de los que leímos en Mateo, que no damos el fruto, también a nosotros se nos será quitada esa oportunidad. ¿Sí entiendes? El reino de los cielos se nos será quitado a nosotros y se las dará a otros. Muchos cristianos no entienden esto. Muchos hermanos, por eso caminan bien despreocupados, por eso caminan, dice su palabra que cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande que tenemos. ¿Sí estás aquí? Y si nosotros no cuidamos esta salvación, no valoramos lo que Dios nos ha dado, el privilegio que tenemos, mira, hermano, a otro se le será dada. ¿Sí entiendes? De verdad, si la mayoría o si todos los hermanos entendieran eso, estuviéramos todos los días buscando al Señor, presentes en cada momento de adoración, en cada lugar que nos reunamos, deseando, porque sabes que tienes un privilegio tan grande que lo debes de cuidar,
que debes de esforzarte. Por eso, mira, hermano, es tan triste escuchar gente que todo esto el enemigo les ha metido, que no hay necesidad de esforzarte, de buscar el hacer lo recto. Dice, si el sacrificio de Jesús fue el que nos salvó, entonces no ocupas hacer nada más. No, es verdad que el sacrificio de Jesús es por su gracia que alcanzamos salvación, pero dice su palabra que una fe sin obras es muerta. Si nosotros no caminamos en la voluntad del Señor, ¿cómo confirmamos que Él es nuestro Señor? ¿Cómo decimos que Él es nuestro Maestro si andamos como queremos? Si no obedecemos, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, ¿cómo estas personas pueden decir que puedes vivir como tú quieras? Y el Señor no dice nada, que al cabo por eso murió, para perdonarte. ¿Sí entiendes? ¿Qué manera de pensar tan errónea que el enemigo, el anticristo, les ha puesto, les ha metido esa manera de pensar? Pero eso solamente hace que el ser humano se confíe. El cristiano se confía, oh, Dios es bueno, al final, pues yo nomás me arrepiento y ya, me perdona. Mira, hermano, si algo se nos fue dado a nosotros y no lo retenemos, si no nos importa, lo menospreciamos, Israel está de ejemplo. Si el reino del cielo fue quitado de ellos para ser dado a nosotros, dice su palabra, mira, que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Israel quedará excluido. ¿Sí entiendes? No recibirán los que reconozcan al Señor, sí, pero la mayoría, hermano, no recibirá esta salvación. Entonces, si nosotros menospreciamos esta salvación, ¿escaparemos del juicio de Dios? No escaparemos. Mira, vamos a seguir leyendo. El 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mira, primeramente era para los judíos. Aquí Pablo y Bernabé les están diciendo a vosotros, o sea, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que, ¿qué? ¿Sí están aquí, hermano? Mas puesto que la desecháis, o sea, ellos no la apreciaron, la desecharon, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Mira, hermano, ¿sí entiende lo que está diciendo? Cuando nosotros desechamos la palabra, el hombre se siente, gloria, no dice gloria a Dios, está contento y blasfema en contra de Dios, se siente orgulloso porque no es un dependiente de Dios. Se siente orgulloso porque no es como aquellos religiosos que están buscando a Dios y buscan a obedecerle y hablan tantas cosas. Pero aquí lo que Pablo está diciendo, ellos se sienten indignos, no quieren ni recibir la salvación. ¿Sí entiendes? Y no os juzgáis dignos, dice, de la vida eterna. O sea que si menospreciamos este evangelio, si menospreciamos la gracia de Dios, es como si nosotros mismos decimos que no somos dignos de entrar al reino de los cielos. ¿Sí entiendes? La verdad, nuestros hermanos que se alejan, ¿entenderán esto? ¿Entenderán que están menospreciando una cosa tan privilegio, o un privilegio tan grande? Porque, mire, hermano,
Ahorita vamos a leer en el 48. Vamos a seguir leyendo. Dice: y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, dice, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Y mira el 48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. ¿Y qué dice, hermano? ¿Sí entendiste? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Primero, no todos van a creer. ¿Sí, sí estás aquí? ¿Sí están aquí, hermano? Vamos a leer poquito y nos vamos. Todos estamos cansados ya. Pero mira el privilegio tan grande que tenemos. Primero, no todos van a creer. Segundo, de los que creamos, si menospreciamos esta salvación, se nos será quitada y se le será dado a otro. Eso de que vengan con esas enseñanzas diabólicas de que tú eres salvo y siempre salvo y tú vives como tú quieras, haz lo que tú quieras, que al cabo no te salvas por las obras, sino que por lo que Jesús hizo en la cruz y tú vives como tú quieras. Mira, hermano, tuercen las escrituras, cambian las palabras, no leen todo el texto enseñando a las personas tal y como dice la escritura para justificar sus malas obras. Pero meditemos, si nosotros dejamos de buscar al Señor, así como les dijo aquí a los judíos, como leímos en Mateo y en muchas partes, esa salvación se nos será quitada. ¿Sí entiendes? Entonces valoremos, mira, hermano, primero porque no todos van a creer. Si estamos aquí y si por alguna razón decimos: es que yo quise escuchar el mensaje del Señor. No. Dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Dice su palabra que nadie viene al Hijo si no le fuere dado del Padre. Entonces no somos cristianos porque quisimos y porque no sé qué te puedas inventar, pero somos cristianos porque el Padre le plació alcanzarnos. ¿Sí están aquí, hermano? Por su misericordia. Pero si nosotros menospreciamos esta salvación y no producimos los frutos que el Señor quiere, porque leímos en Mateo que esta heredad se la va a dar a gente que produzca los frutos. ¿Sí entiendes? Que el Señor quiere. Si no los producimos, entonces ahí es donde nada más fuimos llamados y no se nos va a escoger, porque vivimos como quisimos, hicimos lo que querimos y nunca nos sujetamos al Señor. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermano? Entonces pensemos, si esta gente anda inventando que tú vives como tú quieras y que al cabo la salvación ya la pagó el Señor, sí, pero hay requisitos. Hay requisitos. Y si en verdad creemos, entonces nos vamos a sujetar a lo que dice su palabra. Porque mira, abre tu Biblia ahí en Mateo. En el capítulo 22. Mira, vamos a leer desde el versículo 9. Todo. ¿O todavía tenemos tiempo para leer desde el 1? ¿Sí? Vamos a leer desde el 1 rapidito. ¿Está bien? Y en el 9 vamos a analizar para que mires
¿Qué es lo que pasa cuando uno menosprecia, cuando uno no es agradecido con el Señor? De verdad, hermanos, si nuestros hermanos o todos no entendieran esto, la verdad, todos estuviéramos amontonados aquí para entrar por esas puertas deseando estar en la presencia del Señor. Porque es un privilegio. Si entendieras que tienes que dar frutos, que tienes que esforzarte, Juan el Bautista dijo que dieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí entiendes? Porque el hacha estaba puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Será cortado. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo es que no debemos de dar buenos frutos? ¿Cómo hombres dicen que tú vive como quieras y todo está bien? Y como Juan el Bautista dice que si no damos frutos dignos de arrepentimiento, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y que el árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces no, la gente inventa cosas porque carnalmente les conviene, para justificar sus malas obras, pero espiritualmente no. Mejor es decir la verdad, porque su palabra dice que si hablamos las cosas tales y como están aquí y las practicamos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Sí estás aquí? Aquí no nos van a querer, pero es mejor decir tal y como son las cosas. Mira, vamos a leer desde el 1, así rapidito. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Ya había gente convidada a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los que ya estaban convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otro, dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y les mataron, y los mataron. El 7 dice: al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, ¿qué hizo? ¿Sí entiendes? Y quemó sus ciudades. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí estás aquí, hermano? Aquellos que menosprecian este día de las bodas, aquellos que no quieren, que están aquí, allá, y no, es que yo estoy muy ocupado, no, yo no quiero servir al Dios ahorita. Mira, muchos piensan, no, es que eso de Dios es para los viejitos, para los jóvenes no. Hay que disfrutar la vida. Disfrutar la vida sin Cristo no es disfrutar, porque la paz no la puedes encontrar con nada de este mundo. No importa cuánto tengas, o no importa cuánta apariencia vivas, el corazón está vacío. Entonces dice que en aquel día, dice, al oír el rey se enojó, dice, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Dice el 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, dice, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. El 11 dice: y entonces el rey para ver y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí, ¿qué miró, hermano? ¿Y qué dice más? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de bodas. Mas él enmudeció. Dice el 13: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, hermano, dice aquí su palabra que él llamó a malos y a buenos. A todos nos juntó. Quizás unos se sienten más buenos y otros más malos. Pero hay un requisito. Cuando el rey entró para ver a los convidados, dice el 11: y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que tenía. ¿Y qué es ser vestido de bodas? Si tú has leído en Apocalipsis, dice que los convidados, los que han servido al Señor, tienen vestiduras resplandecientes de lino fino. ¿Sí estás aquí? Nuestras buenas obras, eso van a producir que tengamos una vestimenta delante del Señor, una vestimenta de bodas. Pero si no obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice su palabra que vamos a estar desnudos delante de Él. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿cómo es que puedes vivir como sea? El día que nos llamen a las bodas y vivimos como sea, ¿cómo se nos va a hallar? ¿Como vestidos para las bodas? No. Ahora, dicen que no hay alma. Si no hay alma, ¿por qué dice aquí que dice en el 13? Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Si a terminar hasta ahí dices, bueno, hasta ahí se acabó, pero no dice, ¿ahí será qué? Pero si no hay nada después de la muerte, ¿por qué va a haber lloro y crujir de dientes? ¿Sí estás aquí? O sea, ¿cómo habla de un castigo y de que van a sufrir en el infierno y lloro y crujir de dientes? Y dicen que el alma, cuando muere el cuerpo, muere el alma. Entonces, ¿quién está sufriendo? ¿Para quién va a ser el lloro y el crujir de dientes? Si no es para el alma. ¿Sí están aquí? O sea, la gente dice disparates, pero si uno hizo lo injusto, así como el alma que hizo justicia vivirá para siempre con el Señor, el alma que hizo injusticia vivirá castigada igual para siempre. ¿Sí estás aquí? Entonces, es triste porque muchas personas han sido engañadas y están siguiendo o siguen siendo engañadas por el anticristo. ¿Por qué? Porque no se enseña el mensaje tal y como es, para que la persona se aperciba, para que la persona realmente se aparte del mal camino y busque el camino recto. ¿Sí entiendes, hermano? Entonces es muy triste, pero aquí está el Señor claramente diciendo: si nosotros no estamos vestidos de bodas, en aquel día se nos va a echar afuera a las tinieblas de afuera. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿debemos de esforzarnos a hacer la voluntad de Dios? Sí, debemos de esforzarnos. Porque de otra manera no vamos a poder recibir, no vamos a ser bendecidos, no vamos a llegar, nos apartaremos de la gracia del Señor. Como Pablo les instó a aquellos hermanos que no se apartaran de la gracia del Señor. Entonces no menospreciemos, no digamos, no es importante, no. Mira, hermano, leímos que aquellos que estaban ya predestinados, hermano, fueron los que recibieron el mensaje de la salvación. No todos van a recibir este mensaje.
si nosotros lo hemos recibido, retengamos esta esperanza. ¿Sí entiendes? Porque si no, a otros se les dará. De verdad, si yo menosprecio esta esperanza, hay otra persona quizás para nacer o naciendo o ya grande, pero que se le dará esa oportunidad a él. ¿Sí lo entiendes? Entonces, seamos muy agradecidos. Te voy a dejar con esto. Pudiéramos leer más, hermanos, pero te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.